existe, en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de nuevo. Y ahí podemos unir las voces y decirle: en mi vida. En mi vida has sido bueno. La iglesia pudiera cantarlo más fuerte. En mi vida has sido tan fiel, con ese con cada mes.
ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad. Vamos a decirle, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Levanta tus manos, dilo. Tu fidelidad Sigue persiguiéndome. fidelidad. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Solo la congregación, las voces en mi vida. En mi vida ha sido Vida. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré. Mientras nosotros seguimos cantando como coro esto, puedes poner la mano sobre alguien y decirle: en mi vida ha sido bueno. Pon la mano, intercede por alguien. En mi vida. Ha sido bueno. Vamos, intercede por alguien. Nosotros cantamos y tú intercedes. En mi vida. Ha sido tan Bendice a esa persona, dile: yo te bendigo en el nombre de Jesús. con mi ser, Que su misericordia te rodee donde quiera que tú vayas. Que Él cuide tu entrada y tu salida. Que Él te ayude a levantarte, a restaurarte. Que Él aumente tu fe. Que Él te hable de noche y de día. Que Él te guíe. Eso es lo que hoy oro por ti. Dile: yo te bendigo en el nombre de Jesús. Para que tus oídos escuchen la voz del amado. Yo te bendigo para que sea clara su palabra en tu vida. Yo te bendigo para que sus bendiciones estén en tus manos y el enemigo no las robe. Para que haya restauración en tu vida, en tu corazón, para que en tu familia abunde el amor de Dios. Una vez más podemos cantarlo todos: en mi vida, dilo. en mi vida ha sido bueno. Eres tan fiel, díselo. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Dilo: yo canto y nada me callará, dilo. Por última vez, yo canto. Cantaré de la bondad de Dios. Un aplauso a Él, dile: yo cantaré de tu bondad. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Dios amor. Aumentarás. Gracias, Jesús. No hay nada imposible para Dios. Tú puedes decir amén a eso. No hay nada imposible para Dios. Cierra tus ojos. Me gustaría pedirte algo, que en esta devoción, que en este tiempo de honra, de reverencia, de respeto a Dios, de adoración, cierres tus ojos y dejes que Él te rodee con la misericordia. Quizá Él hoy va a mirar tu miseria, tu condición, y te va a abrazar. Esa gracia te va a cubrir, la gracia que necesitamos todos los días. Nos va a cubrir, nos va a cubrir.
estoy junto a ti. Cuando cierro mis ojos, me acarician tus manos, me consuelan tu voz. Y cuando caigo rendido, dilo, cuando no puedo más, puedo ver tu poder en mi debilidad. Si toco tu manto, levanta tu voz. Si toco tu manto, fluye poder. Si espero en tu gracia, sé que tú cuidarás de mí. Y eso basta para mí. Si paso por fuego, no voy a quemarme, dilo con fe. Si paso por fuego, no me quemaré. Si vuelvo mis ojos a ti, te veré. Y otra vez puedo vencer. Y aumentarás mi fe cuando estoy junto a ti. Cuando estoy junto a ti, cuando cierro mis ojos, me acarician tus manos, me consuela, ocupas el consuelo de Dios. Dile, ya no puedo más. Dile, cuando caigo, y cuando caigo rendido, cuando no puedo más, puedo ver tu poder en mi debilidad. Si toco tu mano,
caigo rendido, díselo. Cuando caigo, no puedo más. Cuando no puedo más, puedo ver tu si toco tu manto, si toco tu manto, si espero en tu gracia, sé que tú eres, tú cuidarás de mí. Y eso basta para mí, será suficiente para ti. Si paso por fuego y estoy de tu mano, si paso por fuego, dilo con fe, si pongo mi mirada en ti, si vuelvo mis ojos a ti te veré. Y otra vez, una vez más, y otra vez puedo vencer. Y aumentarás mi fe. Otra vez voy a vencer, dile. Y otra vez puedo vencer. Y aumentarás mi fe. Una vez más podemos decir, y otra vez puedo vencer. Y otra vez puedo vencer. Aleluya. No muchas veces tenemos la capacidad de cantar mientras la estamos pasando mal, mientras estamos pasando por un desierto. Otra vez puedo vencer y aumentarás mi fe y aumentarás. No siempre estamos dispuestos a dar la gloria a Dios en medio de la dificultad. Dilo aleluya. Aleluya. Que Él se glorifique. Aún así que Él se glorifique. Dilo. Otra vez puedo vencer. Y aumentarás. Juntos decir, eres digno de adorar, eres digno de adorar. Todo viene de ti. Porque a los que aman a Dios, todo les ayuda bien. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Demos la gloria. Todo viene de ti y todo es para ti. ¿Por qué? Porque tú mereces. Vamos a unir estas voces como una voz de multitud. Eres digno de adorar. No hay otro Dios. Eres digno de adorar. Mi voz se oirá, dilo. Todo viene de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Eres digno de adorar.
prepara el corazón, por favor, y sobre todo, lea la Biblia conmigo. Abra en la primera carta de Juan, el apóstol Juan, la primera carta, primera de Juan, capítulo 4, verso 18. ¿Lo tiene? Ok. Primera de Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y el 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Me gustaría que diéramos gracias a Dios por esta palabra que acabamos de leer, que es la palabra que vamos hoy a recibir. Dígale conmigo al Señor: Padre, muchas gracias por tu palabra y por la bendición que tengo de escucharla, y por la oportunidad que me das de ponerla por obra, en práctica, Dios, para que la bendición sea aún mayor, Dios, y el fruto sea real en mi vida, Dios. El fruto de tu palabra sembrada en mi corazón. Te lo pido, Padre, que me ayudes, Dios, con el discernimiento, y que tu Espíritu Santo me hable en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén. Amén. Es un texto muy hermoso y muy conocido. Muchas gracias, Vivi. Poder escuchar al apóstol Juan, que escribió estas palabras acerca del amor, y entender de este contexto en el que está hablando, nos va a aclarar un poquito muchas cosas. El contexto en el cual se escribieron estas líneas que tú y yo acabamos de leer es que está hablando de quiénes son de Dios, o sea, quiénes realmente pertenecen a Dios y quiénes no. Y esto, ¿cómo se sabe? ¿Cómo se distingue? Dice la palabra: a través del amor. Yo quiero que escuches una versión un poquito diferente, una versión alterna, que dice así: la persona que ama, voy a leer el mismo texto en una versión diferente, no tiene miedo. Esto dice la palabra: donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Esto es lo que nos está hablando Juan. Cuando leemos el primer verso del capítulo 4, dice Juan: amados, no le crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si los espíritus son de Dios. Y comienza a hablar todo un contexto, este capítulo 4, acerca del amor, y acerca de que el amor es una referencia para el que realmente tiene a Dios en su corazón y pertenece a Dios. Así que usted tiene que aprender, porque es un ordenamiento bíblico, a amar a sus hijos, por rebeldes que sean. Usted tiene que aprender a amar a su esposo, a su esposa. Usted tiene que aprender a amar a sus pastores. Usted tiene que aprender a amar a su congregación.
Usted tiene que aprender a amar a las personas que le rodean. La palabra de Dios dice que tenemos y debemos aprender a amar a nuestro prójimo. Está hablando de amor. Mira bien, somos nosotros amados en Dios, y eso es lo que realmente a nosotros nos da identidad y pertenencia. El verdadero amor que Dios nos ofrece es un amor que nos redime. ¿Sabe? En muchas ocasiones yo le he dicho desde este púlpito que el amor define mucho en nuestras vidas, define mucho de cómo nos comportamos. Esto es, cuando alguien se siente amado, se comporta diferente a cuando alguien se siente rechazado. Cuando alguien se siente abrazado y cubierto, tiene un comportamiento muy diferente a cuando alguien se siente solo y con rechazo en su corazón. Es por eso que cuando el amor de Dios le rodea y usted se deja amar por la palabra de Dios y se deja amar en la presencia de Dios, y usted busca cubrirse bajo el amor de Dios, usted va a tener una conducta completamente diferente al que no ha sido, o mejor dicho, al que no se ha sentido amado. Pero para eso usted le tiene que creer al Señor que Dios le ama. El amor consiste, lo acabo de leer, en que Dios nos amó primero. En una ocasión yo le dije a usted, Él ya amó, Él ya ofreció, Él ya dio. Ahora nos corresponde a ti y a mí responderle a Él. No es si Dios me ama aún siendo como soy. Muchos se preguntan esto: ¿Dios me ama aún siendo como soy? ¿Dios me ama aún haciendo lo que hice? La Biblia tiene una respuesta, entre muchas respuestas a esa pregunta, tiene una respuesta muy clara, porque Él dice: de tal manera amó. Él ya nos amó primero, Él ya te amó. Incluso mucho antes de que tú fueras a cometer pecado y te fueras a equivocar, Dios ya te había amado. Tú estabas en el pensamiento de Dios. Tú estás y estabas en el corazón de Dios. Tu pregunta no es si Dios te ama en la condición en la que estás. Dios te amó. El punto es, déjame preguntártelo, ¿tú eres capaz de amarle a Él en la condición en la que tú estás? Porque en la condición en la que tú estás, Él te amó. Él dio antes de. Él ofreció antes de. Aun si lo ibas a rechazar o no, Él dio su vida por ti. Él te escogió, como lo dice la palabra en muchos otros textos. Él te llamó. Él te encontró a ti. El punto es, te lo repito, en esa condición que tú estás ahora, tú eres capaz de amarle a Él y de responder ese amor y de quebrar con carácter, con emociones, y de quebrar y de dejar que este amor provoque algo de adentro hacia afuera en ti y te transforme de tal forma que ya no seas el mismo, que ya no seas igual, que puedas comportarte de una manera diferente porque Dios ya te amó. Que ya no te comportes como con miedo al castigo. Lo que nos está diciendo la palabra en el verso 18 del capítulo 4, dice que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por eso cuando te lo leía en otra versión, yo quería que tú lo tuvieras un poquito más claro. Y dice, es que si alguien tiene miedo de que Dios le castigue, es porque no ha
entendido que Dios le ama. Es porque no ha aprendido tampoco a amar. Y por eso vivimos en el Dios me abandonó, yo me merezco y Dios me castigó. Soy tan necio, soy tan hereje, soy tan lo que soy. ¿Por qué? Porque Dios me castigó, porque Dios se olvidó de mí. O porque soy lo que soy, Dios me dio la espalda y yo merezco que Dios me castigue. Ciertamente el pecado merece un castigo. Dice que la paga del pecado, hay un castigo que se llama, dígamelo fuerte, muerte. Esa es la paga del pecado, la muerte. Pero esa muerte, que era la factura que te estaba cobrando el enemigo, se publicó en una cruz para ser pagada con un precio muy alto, porque la factura era muy alta y es un precio de una sangre preciosa y perfecta derramada por ti y por mí. Es la sangre de Cristo Jesús. Esa es la sangre derramada para que tú y yo tuviéramos perdón de pecados y fuéramos redimidos en el amor de Dios. Y en ese amor se nos quitara el miedo de que alguien pagó por nosotros y de que nosotros merecíamos castigo. Se nos quitara el miedo del castigo que merecíamos por nuestra condición humana y pecaminosa. Es muy importante que nosotros entendamos que el amor de Dios es para librarnos de ese miedo que se transforma en condenación. Vives en condenación. La palabra de Dios dice muy claro: no hay condenación para los que estamos ¿en quién? En Cristo. No hay condenación para los que vivimos siendo amados y fuimos escogidos. No la hay. Pero muchos vivimos en una condenación constante. Una condenación que no te lleva al arrepentimiento. La condenación te lleva a alejarte de Dios. Escúchame bien, la condenación te hace que te apartes de la luz, no que te acerques a ella para ser transformado. Hace que te apartes de la luz porque no quieres que tus obras sean manifiestas. La condenación te aleja de Dios, no te acerca. Muchos creen que la condenación en tu vida te lleva al arrepentimiento. Judas sintió condenación y no lo llevó al arrepentimiento genuino. La condenación trae muerte a tu vida. Dios no es un Dios de condenación. Dios es un Dios de salvación. Debemos entender de qué se trata, de que Dios nos amó y de que esta es la forma de estar cerca de Él. Cuando Pedro está con Jesús en la última cena y Jesús le quiere lavar los pies, él estaba siendo amado. Sus partes más sucias, representativas, que son los pies, para poder entrar en la casa, para poder entrar y estar con Él, era necesario. Había una costumbre que cuando entrabas a la casa te lavaban los pies. Y Dios utilizó, y Jesús utilizó eso para en ese momento decir: es necesario que yo te lave los pies para que tú puedas entrar y para que tú puedas tener parte conmigo. Que pongas estas partes que representan inmundicia en tu vida y que yo las pueda lavar. Él estaba siendo amado. Pedro estaba siendo amado, pero no lo entendía, porque primero él dijo: no, yo no soy digno. No, lo estaban dignificando en amor, pero Pedro no lo entendía. Dijo: si no lo hago, Pedro, tú no vas a poder tener parte conmigo. Muchas veces el mundo está en esta situación de que quiere amar a Dios o quiere dejarse amar a su forma, a su modo, de una forma muy conveniente para el mundo, para las personas. ¿Y a qué me refiero con esto? A que creen
muchos que no deben ni tienen de qué arrepentirse, que Dios los tiene que amar de esa forma, cuando realmente la palabra dice que ya amó, ya te amó, ya dio por ti. Pero hay algo que tenemos que hacer nosotros, que es arrepentirnos. Esto es traer lo más inmundo de nuestro corazón y reconocer nuestra situación y decirle al Señor: perdóname. Hay cosas que el mundo cree que no debe hacer y que sí debe hacer, y tienen la idea equivocada de un Dios que no habla la palabra. Hay muchos que quieren ser amados y amar a su forma, tener un cristianismo adecuado, fabricado por sí mismos, sin realmente acercarse a la palabra. Y cuando comienzan a ser confrontados, escúcheme bien, se sienten amenazados. Cuando empiezan a ser confrontados por la palabra, se sienten amenazados. Cuando la luz comienza a manifestarse sobre sus vidas, muchos en esa condenación se quieren hacer a un lado de la luz, porque no quieren, como lo dice la versión que yo les leía, porque no quieren que Dios los castigue. Por eso dice la palabra: el que no ama no conoce a Dios. Y muchos están en esa condición. ¿Y sabes a qué te lleva? A vivir en miedo, a vivir creyendo o definiéndote tú qué mereces y qué no mereces de parte de Dios. Y como Pedro dices: no, Señor, yo no merezco, cuando Dios te está diciendo: no, es necesario esto en tu vida. Porque tú crees: es que, Señor, yo no merezco. Y muchos no vienen a la iglesia, o mejor dicho, muchos no vienen a buscar de Dios. Dicen: es que ahorita ando muy mal. Precisamente es cuando tienes que acercarte a Dios. Ya que ande un poquito mejor, voy a la iglesia. Muchas veces me han dado esa respuesta cuando yo me encuentro a alguien que ya no viene a la iglesia, o que yo me doy cuenta que tiene mucho tiempo que no lo veo. Le digo: no ha sido, ¿sabe qué? Es que no me he sentido muy bien y no ando bien, pero le voy a echar ganas y luego ya voy. Necesitas estar aquí, necesitas venir a poner tus pies en las manos de Cristo para que Él las transforme. Pero esa condenación te mete miedo. A veces es esa soledad, a veces es esa voz que provoca en tu corazón esa condenación y ese temor. Pero dice la Biblia que el amor de Dios echa fuera el temor. Yo quiero recordarte algo. Hace poco yo te prediqué acerca del Salmo 56:3. ¿Recuerdas que hablaba que era un salmo precioso de David? Que dijo David: en el día que temo, como dijo, yo confío en ti. David tuvo gran temor. El contexto lo voy a recordar, en el que se escribió esas palabras, fue que David tuvo temor porque él estuvo en medio de sus enemigos, en medio del peligro, y escuchó a sus enemigos hablando algo por lo que él se sintió amenazado. Y cuando escuchó a sus enemigos, dice que esas palabras las guardó en su corazón y tuvo que gran temor, dice la palabra. David tuvo gran temor en su corazón. Me pregunto yo, él ya había sido escogido, él ya había ido al frente de batalla y había vencido un gigante, y había sido fuente de inspiración para todo un ejército, de tal forma que cuando él tiene la victoria delante de esa amenaza de ese gigante, todo el ejército se levanta y persigue y alcanza al enemigo, que eran los filisteos, y los destruye. Y hay gran mortandad de los enemigos. David ya había experimentado victoria. David ya había experimentado el favor de Dios.
David ya había sido escogido, esto es, ungido por el profeta como un rey. Ya había acontecido, ya había pasado eso. Lo curioso es que la palabra dice que guardó otras palabras en su corazón. Guardó en su corazón las amenazas del enemigo. Lo que él consideró peligroso para su vida, lo trajo y lo puso aquí. Y eso le provocó gran temor, de tal forma que tuvo que huir. Pregunto yo, ¿se le olvidaría a David que él era el ungido? ¿Se le olvidaría a David las palabras de Samuel cuando lo ungió como rey, como escogido de Dios para liderar al pueblo de Israel? ¿Se le olvidaría eso? ¿Se le olvidaría cuando se puso frente al gigante y le gritó: tú vienes a mí con esa espada y con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos? ¿Se le olvidarían esas palabras en su corazón? ¿Se le olvidaría cómo Dios le dio la victoria y otras victorias más en su vida? ¿Se le olvidaría eso? Yo no creo que se le haya olvidado a él. Como muchas veces a ti no se te ha olvidado que Dios te escogió, que Dios te llamó. Incluso no se te ha olvidado que Dios quizá ya en algún punto te sanó de forma milagrosa, que en algún punto Dios hizo algo en tu vida que dijiste: wow, esto solamente pudiste haberlo hecho tú. A ti no se te ha olvidado lo que Dios hizo en tu vida. Estoy seguro que no se te ha olvidado. Si te pones a pensar, lo recuerdas. El punto es que has guardado en tu corazón amenazas y voces del enemigo que te han provocado miedo en tu vida. Voces en tu vida que te han provocado condenación y que tú dices: ya no merezco ser hijo. Como el hijo pródigo cuando se va en su necedad, en su terquedad, y le pide al padre su herencia y toca fondo y hasta lo más bajo, y cuando regresa dice: no soy ni siquiera digno de estar, pero con que me reciba como uno de sus criados, con eso yo estoy conforme, porque no seré digno de otra cosa. Pero cuando llega, el padre lo abraza. Seguía siendo hijo, y a muchos se les olvida que siguen siendo hijos. Guardan palabras en su corazón como David. Guardan las amenazas de la condenación, las amenazas del miedo. Las guardan de tal forma que lo que quieren huir es de la presencia de Dios. Lo que quieren es rendirse. Preguntan a Dios: ¿por qué me está pasando esto? Pero parece que detrás de esas palabras viene un rendirme, o un se acabó, estoy derrotado, o un me voy de la iglesia, o un que me lleve la corriente. ¿Por qué? Porque dejamos guardar estas palabras en el corazón. Yo quiero que vaya a un texto conmigo en la palabra. David no olvidó. Antes de ir a este texto, yo quiero pensar que él no olvidó, solamente que él no había entendido. No había entendido porque por qué o cuál era el motivo de que Dios le había escogido. Y hay una cosa muy clara. Me pregunto yo, ¿por qué Dios escogió a David? No había ganado batallas. Lo consideraban un bastardo. Era desechado. No estaba siendo amado. ¿Sabe por qué Dios lo escogió? Por amor. Por amor, porque a Dios le plació. Dios quiso en su soberana voluntad hacer sentir a David amado, y dijo: tú te desprecian, te tratan como bastardo, eres lo mínimo, parece que no tienes un futuro, pero yo te voy a sentir amado de tal forma que te voy a poner como rey. Yo te voy a escoger a ti y yo te voy a dar mi favor. El Señor lo hizo sentir amado. Parece que estás solo, parece que no tienes a nadie, pero yo te voy a hacer sentir amado. En medio de esta situación en la que estás, yo te voy a hacer sentir amado y vas a ver mi gloria. Eso es lo que David quizá no estaba entendiendo, el por qué él fue el escogido. Porque dice la palabra de Dios
Y en el texto que yo le voy a leer antes del otro que tampoco le he dado, pero este texto es en el mismo Salmo 56, en el verso 9, donde dice: en el día en que temo yo confío en ti. Dice esta palabra: pero esto sé, dice, que Dios está por mí. Para cuando él escribe este salmo, dice: no importa cuando venga el día difícil para mí, el día de miedo, el día de condenación, el día de amenaza, el día de peligro, yo voy a confiar, porque yo sé algo, que tú, Señor, estás por mí. Así sigue diciendo este hermoso salmo, que fue grabado como un mictam. Eso significa mictam, ya se lo había enseñado, como un precioso poema de grande relevancia, grabado. ¿Sabe? No estaba entendiendo David que el Señor aborrecía el corazón de Saúl por soberbio, porque Saúl estaba gobernando para sí. Y no estaba entendiendo que aborreció el corazón de Saúl y amó el corazón de David. No estaba entendiendo. De pronto David se siente en esa situación cuando escribe este salmo, o el motivo por el cual lo escribió, quizás haciendo una reflexión después, es porque en ese punto de su vida David se sentía solo. Mire usted, cuando me sentí como López Dóriga, ¿verdad? Cuando David huye, no estaba con su esposa, no estaba con su familia, lo estaba persiguiendo el rey, que era su suegro. Lo querían matar, estaba completamente solo. Quizás sus hermanos aún también estaban pensando mal de él en ese momento. Él se sentía solo y desechado. Esto es, él sentía que lo dejaron de amar y tuvo miedo. El amor de Dios echa fuera el temor. En medio de tu soledad, Dios te puede hablar a ti y hacerte sentir tan amado cuando más despreciado te sientes, y entonces el miedo se va a ir. ¿El miedo a qué? A lo que te está amenazando, a la amenaza que sientes, ya sea de condenación, ya sea un miedo, una amenaza de peligro en tu vida. El amor de Dios, que tú recuerdes que Dios te ama y que no te escogió porque tenías una cara bonita, simplemente porque Él le plació hacerte sentir amado, y por eso fue y te encontró hasta donde estabas, en la condición que estabas, y te trajo para hacerte sentir amado. Eso es lo que debes entender ahora. Ahora yo sí quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 14. Mateo 14, verso 22. ¿Sigue conmigo, iglesia, o no? Voy a leer una pequeña historia, así muy breve, muy rápido. Usted la va a detectar ahorita. 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y dice: y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Pero dice: y la barca estaba en medio de ¿dónde? ¿Y quién estaba en la barca? Los discípulos, no se le olvide. Dice: y estaba la barca azotada por las olas. Estoy leyendo el 24. Porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, ¿qué pasó en el 26? Se turbaron, diciendo que un fantasma, y dieron voces de miedo. Dieron voces de miedo. Había una situación muy complicada. Siendo ellos pescadores, teniendo ellos un oficio como tal en una barca,
tenían mucho, quiere decir que la condición en la que estaban era muy difícil. Yo creo que ellos estaban acostumbrados al oleaje feo, ellos estaban acostumbrados a las mareas tempestivas, pero en ese momento tuvieron miedo, tuvieron mucho miedo. Dice, el viento les era contrario y parecía que se iban a hundir. Dice que ellos se turbaron demasiado, pero dice que dieron voces de miedo. ¿Sí lo dice su Biblia o no? En el 26 dieron voces de miedo. Esas son las voces que no debes guardar en tu corazón. No sé, alguien va a decir, pues ¿cuáles eran esas voces? Alguien va a decir, ay, nanita, no, ¿verdad? O sea, yo creo que esas voces eran, nos vamos a morir, se va a hundir la barca, y luego dice que acababan de ver un fantasma. Yo creo que eso fue lo que guardaron en su corazón. ¿Sabes cuáles son las voces de miedo que te amenazan? ¿Un diagnóstico? ¿Cuáles son esas voces que guardas en tu corazón? ¿Qué tipo de amenaza es lo que comúnmente estás guardando en tu corazón? ¿Me voy a quedar en bancarrota? ¿Me voy a divorciar? ¿Me voy a enfermar? ¿Me voy a morir? ¿Me voy a quedar sin mi novia? ¿Me voy a quedar sin estudiar? ¿No voy a pagar la renta? ¿Se me va a venir el mundo encima? ¿Cuáles son las voces de cuando vas con un viento contrario? Y sabes, algo aquí que me llama la atención, que había tal miedo, que cuando vieron a Jesús que venía sobre ellos, ellos gritaron y ellos dijeron que era un ¿qué? Un fantasma. Déjame decirte algo, el miedo distorsiona la forma en que tú ves a Dios en tu vida. Y de pronto crees que Dios es la amenaza frente a ti. De pronto te sientes amenazado por la voluntad de Dios para tu vida y tienes miedo. Distorsiona el miedo en tu corazón la realidad de Dios para tu vida y para tu corazón, y comienzas y lo que quieres es apartarte. Dice, dieron voces de miedo y gritaban un fantasma. Dice el 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened que ánimo, yo soy. Después del yo soy, ¿qué les dice? No teman, no teman. ¿Sabes? Muchas veces tú ves como si Dios fuera una amenaza en tu vida. Y eso es cuando tú tienes miedo. Eso es cuando has guardado voces de condenación, porque crees que Dios a ti te va a castigar por lo que hiciste, porque crees que Dios te va a quitar la potestad, el derecho que tú tienes de ser llamado hijo, porque crees que Dios te va a decir para que se te quite. Pero el Señor les dice, hey, tengan ánimo, no teman. Hay muchas formas de sentirnos amenazados, y más cuando parece que la voluntad de Dios no está a favor tuyo y tú sientes eso como una amenaza en tu vida. Está pasando algo en tu vida, tú te llenaste de gran temor, ha estado eso ahí por meses, quizá por días o por años, y ha estado eso ahí en tu corazón palpitando ese miedo, y todos los días tienes miedo del que te está presionando, del que te está hablando, del que te está amenazando, y todo el día vives con ello. Pero cuando Dios viene y comienza a hablar a tu vida, lo que Dios habla a tu vida es para liberarte y para recordarte que Dios está contigo. Pero aún así, cuando Dios habla a tu vida, también te sientes amenazado. Y en medio de esa condición que estás, quieres abandonar. El punto en donde estás, quieres abandonar la iglesia, abandonar matrimonio, abandonar tu vida, abandonar y rendirte. Cuando Dios te está diciendo, no se te olvide que yo te escogí como a David, que cuando estaba solo,
que cuando te sentías desechado, que cuando no estaba contigo quien debía estarlo. Yo te llamé para hacerte sentir diferente y para mostrarte mi favor a favor tuyo. Y eso me plació a mí. ¿No lo merecías? No, no lo merecías. Me plació hacerte sentir amado y amada a ti. Me plació. ¿Sabes? Leímos en Juan que el verdadero amor, que es el amor que viene del cielo, es el que quita todo temor de nuestro corazón. Yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces no ha estado Dios a favor de tu vida y aún así has guardado diagnósticos y amenazas en tu corazón? Y cuando sientas eso, David dijo: yo ya aprendí algo. En el día en que temo, yo voy a confiar en ti. Y David aprendió algo todavía más cuando después, en ese mismo texto, lo que yo te acabo de leer, que dijo: porque yo sé algo, que Dios está por mí, que Dios está conmigo, y de eso no me voy a olvidar. ¿Sabes por qué? Yo creo que a David no se le había olvidado, simplemente no estaba entendiendo el por qué. ¿Sabes por qué dice que tenían miedo los discípulos? Si tú lees más abajo en el contexto, dice: porque no habían entendido el milagro que acababa de pasar antes de subir a la barca. Dice: no habían entendido. No habían entendido. Dice: porque tenían sus corazones, y aquí lo dice de una forma muy clara, porque sus corazones estaban endurecidos. ¿De quién? De los discípulos. ¿Sabes por qué tienes miedo a veces? Porque tu corazón está endurecido, porque no has entendido. Dice: ellos no habían entendido lo de los panes y de los peces. No habían entendido panes y de los peces. No habían entendido el milagro que acababa de pasar. No habían entendido quién estaba por ellos y con ellos. Quién era el que los había enviado a cruzar por la noche en la barca, y quién era el que estaba viniendo a su barca en medio del viento contrario. No habían entendido, pero había dureza en el corazón de ellos. No querían creerle por completo a Dios. Por eso yo al principio te dije: es necesario, cuando te leía el texto al principio del servicio, cuando yo te estaba hablando acerca de ese salmo tan hermoso al principio del servicio, decía que vengas y que pruebes, que gustes de la bondad de Dios, que la pruebes, que la conozcas, porque todos aquellos que confían en el Señor viven en una dicha, son dichosos, son bendecidos. Y nosotros nos atoramos, nos detenemos, nos estancamos en situaciones por guardar amenazas y condenación en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, cuando Dios te está diciendo: yo te amo. Cuando Dios te está escogiendo, cuando Dios te está llamando, o es el que te escogió, es el que te llamó, es el que te puso, y Él es el que pone y Él es el que quita, dice la palabra. Pero dejamos y guardamos, y ahí se queda nuestro corazón estancado, lleno de temor, con amenazas. ¿Hace cuánto que las amenazas no están ganando batallas en tu corazón y en tu mente? ¿Hace cuánto que no descansas? ¿Hace cuánto que no duermes? ¿Hace cuánto que estás con un corazón duro y que parece que es más fácil? Yo creo que ya no voy a ir a la iglesia. Que ese miedo te provoque desánimo a que vengas al Señor y escuches la voz que les dice a sus discípulos aquí con letras rojas: tengan ánimo, soy yo. No tengan, yo los mandé a que cruzaran ese mar. Yo los mandé a que se subieran en esa balsa, en ese viento contrario. Yo les dije que vayan, que yo iba a ir con ustedes, pero no creyeron, pero no habían entendido que yo soy el que tiene en sus manos el mundo. No habían entendido, tienen dureza aún en su corazón.
Y eso es lo que Dios quiere tratar contigo hoy, tu corazón. Porque si tú te sientes amado, eso va a definir demasiado en tu vida como cristiano. No vas a ser el mismo, porque David, cuando estaba solo y rechazado, era uno, pero cuando David sintió el favor de Dios, David era otro. Él podía decir: tú eres el Dios de mi salvación, no importa lo demás, tú eres el Dios de mi salvación. Lo demás pasa a segundo término cuando tú tienes mi vida en tus manos. Y la condenación se va y el miedo se va. Por eso primera de Juan 4:18 dice: el amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. Lo que te define a ti como un verdadero hijo de Dios es el amor de Dios. Ese amor que tú manifiestas y que se manifiesta en tu vida. Yo hoy quiero pedirte algo, porque sé que yo no sé cuánto tiempo tengas bajo una amenaza de voces en tu vida, voces de miedo. Quizá te has sentido amenazado incluso por la misma voluntad de Dios, porque Dios te está diciendo que hagas algo y tú tienes miedo. Porque Dios te está confrontando y Dios te está pidiendo algo y a ti te da miedo dárselo. Porque Dios te está diciendo que reconozcas algo y a ti te da miedo reconocerlo. Quizás esas amenazas vienen de muchas otras formas en tu vida: diagnósticos, enfermedades, situaciones financieras malas. Yo te voy a pedir algo. ¿Te puedes poner de pie? ¿Quieres venir conmigo, Toño, y ayudarme con el teclado, por favor? Goyis, te pido algo. ¿Me puedes ayudar con la base? ¿Me la puedes traer, por favor? Cierra tus ojos. Por favor, cierra tus ojos. ¿Sabes? A veces te sientes como enemigo, pero de Dios. O tú te sientes enemigo de Él, o a veces parece o crees que Él es tu enemigo. Muchos han creído que Dios está enojado con ellos. Hay hombres en la Biblia que lo creyeron. Que se han sentido enemigos de Dios. Te voy a decir algo: en algún punto lo fuiste, tú, mujer, hombre. Sí fuiste enemigo de Dios. Tu pecado, tu comportamiento, pero Él te amó para redimirte, para romper con ello.
Él luchó por ti para que tú ya no te sintieras un enemigo de Dios, sino para que tú te sintieras hijo de Dios, hija de Dios. A mí me gustaría orar por ti para que Dios te haga libre hoy. ¿Sabes? Incluso literalmente hay aquí personas que han sido amenazadas por otras personas. Déjame orar por ti. No hay amenaza que prospere en contra de un hijo de Dios, en el nombre de Jesús. No le tengas miedo a esas personas. No tengas miedo de lo que puede hacer el hombre. Dios te ama a ti, no a ellos. Dios te ama a ti. Si tú estás en esa situación, déjame decirte, al que Dios ama es a ti, no a ellos. Y Dios te va a dar favor a ti. Y el amor de Dios en tu vida tiene que echar fuera el temor. Levanta tus manos y dile: yo confío en ti en el día en que temo. Yo quiero probar tu misericordia, Dios. Yo quiero vivir confiado en ti, y que esa bendición y que esa dicha, Dios, me embarguen, abunden en mí. Hay personas que han sido amenazadas por otras personas, y hoy te recuerdo: tú no tienes motivo para temerle a esas personas. Sea quien sea, cualquier tipo de amenaza sobre tu vida, el Señor está por ti. Él te ama a ti, no a ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay quienes han sido amenazados por enfermedades y diagnósticos en su vida. Y déjame decirte que si Él subió a la cruz, dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la Biblia, subió allí y sufrió por ti para vencer esas enfermedades en tu vida. Y para que no tengas miedo y saber que tu vida está en sus manos. Y que así como sanó a una mujer de 12 años de enfermedad, así como sanó a un leproso que nadie se atrevía siquiera a tocarle, así como sanó a muchísimos hombres y mujeres en su palabra, Él también te puede sanar a ti si a Él le place. Por eso no debes tener miedo. En Él debes poner tu confianza. Hay muchas voces aquí, en muchos de condenación, que sienten que merecen el castigo de Dios, que ni siquiera quieren ser llamados hijos, quizás solo quieren regresar como criados. Y Dios te dice: tú eres mi hijo. Y tienes que venir a su presencia. ¿Sabes para qué? Si tú te sientes así, para que Él cambie esas vestiduras de mendigo, de indigente, esas vestiduras espirituales que ensuciaste en tu necedad. Él quiere que vengas para ponerte vestido nuevo. Perdiste tu calzado, perdiste tu dignidad al caminar en sentido equivocado, y Él quiere ponerte calzado nuevo. Él quiere darte un anillo de hijo, un anillo de victoria, un anillo de compromiso y de pacto para tu vida, para que no vivas en esa condenación. El amor de Dios va a quitar ese miedo que tú sientes, ese rechazo en tu vida. No hay algo que Dios no haría, no hay algo que el buen pastor no haría para ir por aquella oveja que se había perdido. No hay 100 ovejas más importantes que tú. No hay 100 problemas más grandes que tú. Dios te ama a ti. Puedes levantar tus manos a Él y decirle: en el día en que temo, yo confío en ti, Dios. Y esto sé, lo dijo el salmista, que Dios está por mí, no por ellos, no por aquello. Dios está por mí. Dios está por mí.
Me gustaría guiarte diciéndole a Dios: cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ahora puedes decirle: ha sido tan bueno, ha sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, dilo. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno Quiero que te quede bien claro esto que acabas de cantar. Puedes decirle una vez más: cuando enemigo fui, cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno, ha sido tan bueno para mí. Él te va a devolver la dignidad. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí en esa cruz. Él fue bueno contigo. Ha sido tan bueno para mí. Puedes decirle: tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Dilo: no puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me sostiene, amor sin condición. Él te ama. Y ha habido mucho estorbo en tu vida para que tú no veas ese amor, pero hoy yo oro por ti para eso. Hoy yo oro por ti para que ese estorbo que te ha impedido ver el amor de Dios en tu vida sea quebrado en el nombre de Jesús. Han sido estorbos, han sido murallas donde tú no puedes ver el amor de Dios sobre tu vida. Ha sido una muralla de condenación tan grande que te estorba para ver cuánto Dios te ama y ya te ha amado. Un amor tan grande de un padre que para él nada es imposible y que está a favor tuyo, no de otro. No está a favor de tu enemigo, entiéndelo. No está a favor de tu enemigo. Te voy a decir otra cosa: no está en contra de ti, está contigo. Tú eres el que a veces ha estado en contra de él, pero él está contigo, él está contigo. Te voy a invitar a que hagas algo. Levanta tus manos y dile: no hay sombra que no alumbre. Dile conmigo: no hay sombra que no alumbre, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrar. Una vez más, puedes decirlo más fuerte: no hay sombra, dilo. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No puedes hacer. Mira, dilo esto: no puedo ganarlo, dilo. No puedo ganarlo, ni dilo, ni mere. Tu amor, ¿qué? Tu amor, me sostiene, amor sin condición. Y dale un aplauso a él, dile:
Me amaste, Dios, a pesar de mí me has amado, y tu amor echa fuera el temor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Tú no te puedes ir sin darle un buen abrazo a alguien de parte de Dios, pero lo tienes que hacer de parte de Dios. Decirle: esto es parte del amor con el que Dios te ama, y dale ese abrazo. Dile: de verdad Dios te ama, y dale un abrazo de todo tu corazón. Ese abrazo viene del cielo. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te bendiga.